Hola, querido maestro de escuela sabática de nuestra Asociación del Valle de México. Saludo a las tres zonas, ¿verdad? Estamos todos metidos en este hermoso plan, aptos para enseñar. Y la intención no es dar un repaso, ¿verdad? De nosotros una exposición, sino más bien una sugerencia de cómo podría este sábado 8 de febrero próximo, donde repasaremos la lección 6 que se titula El amor de Dios por la justicia. ¿Cómo podríamos nosotros presentar este repaso a nuestros alumnos, a nuestra clase? Su servidor, soy el pastor David Martínez. Trabajo aquí en la Asociación del Valle, ¿verdad? Y atiendo el distrito de Santana. Y es un gusto estar contigo, querido maestro y maestra de escuela sabática. Bueno, pues te voy a dar una sugerencia para el repaso de esta lección. Pero antes te menciono que esta lección de el amor de Dios por la justicia se me hace que es de los más interesantes en la lección de este trimestre. Miren, incluso coincide con el título general del trimestre, que es el amor de Dios y su justicia. Y revisando un poco la lección de este trimestre, encuentro que también en la lección 12, que ya es al finalizar el trimestre, dice amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Entonces quiere decir que el amor y la justicia son lo más importante en lo que hemos estudiado en la lección de este trimestre. Bueno, ¿cómo vamos entonces ahora nosotros a presentar el resumen de la lección del día 8 de febrero, el amor de Dios por la justicia? Yo te sugiero 4 divisiones. En la introducción hay que presentar estas divisiones y las que yo te sugiero son las siguientes. Número 1, importancia de conocer a Dios. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque vamos a corregir ideas distorsionadas, equivocadas que hay. Por ejemplo, hay gente que dice, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Sí? Y vamos a ver que hay gente que incluso no cree en la justicia y el amor de Dios, sino más bien en un Dios severo. Y vamos a ver quién es el responsable, quién es el culpable de que esas ideas existan en este mundo. La segunda división que te sugiero es amor y justicia, acciones o atributos de Dios. ¿Qué crees qué crees que son? ¿Son una forma en que Dios actúa o son atributos inherentes a Dios, que son parte de su naturaleza? No cabe duda que en este mundo hay gente que admiramos y que decimos, ay, qué justa es, siempre actúa rectamente, pero tal vez tenga una intención de algún beneficio personal y por eso actúa así, y no es que realmente sea así. Pero vamos a ver que Dios no solo actúa con amor y justicia, sino que Dios es amor y justicia. También en el título, en la división 3, quiero que ahora menciones el Dios inmutable que a veces cambia. ¿Te parece un juego interesante de palabras? Bueno, vamos a ver en esta parte que Dios siempre es el mismo, pero lo que cambia es su actuar dependiendo de la respuesta de sus hijos. Nosotros podemos influir en las acciones de Dios. Miren, qué bonito, qué bonito. Y la división 4, nuestra respuesta al conocimiento de Dios, ¿verdad? Esta última parte está en la parte del jueves y el viernes. Y entonces ustedes van a ver que aquí lo que queremos enfatizar es toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Y amor con amor se paga. Te sugiero que este bosquejo lo proyectes, ya sea en un PowerPoint. Si no tuvieses un videoproyector a tu alcance, haz con cartulina, ¿verdad? Los títulos de las divisiones y ve mostrándolas para que tu clase te vaya siguiendo. ¿Está bien? ¿Puedes hacer eso? Ok. Muy bien. Entonces, al haber ya concluido con la introducción, vamos a ver el desarrollo. ¿Cómo haríamos nosotros el desarrollo?
Yo quiero sugerirte, ¿verdad? Que en esta parte des unos minutitos para que se conteste un cuestionario. Yo aquí traigo el cuestionario, es media carta. Así que en una carta tú sacas 2 cuestionarios. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer 4 equipos. Si tu iglesia es pequeña, pues entonces equipos de 2, 3 personas. Si tu iglesia tiene la bendición de tener 4 clases de escuela sabática, bueno, entonces una pregunta por clase. Si tu iglesia te proporciona suficiente tiempo, digamos 30 minutos para el repaso de la lección, entonces podrías hacer que cada clase conteste todas las preguntas, no solo una, todas, ¿sí? Y darles tal vez 10 minutos y después usar para el resumen 2 o 3 minutos para comentar esa pregunta, porque ellos ya comentaron ahí. Si tu iglesia es demasiado grande y tienes 12 clases de escuela sabática, pues entonces puedes hacer que cada pregunta sea contestada por 3 clases, digamos, ¿verdad? Y no dar la oportunidad a que todas las clases comenten, sino más bien tú recoger recibir el cuestionario y tú leer las conclusiones. Esa idea pues puede servirte. Supongamos que tenemos una iglesia con 4 clases de escuela sabática. Entonces vamos a repartir el cuestionario, dejamos 5 minutos y entonces pasamos a contestar las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? La pregunta 1 es para responder o para cubrir la primera parte que dijimos en el bosquejo. Y entonces la pregunta sería, según la introducción, esto es del día sábado, y la conclusión, esto es el día viernes, ¿quién ha contribuido a distorsionar la imagen de Dios? Ya ahí los hermanos te dieron sus respuestas, ¿verdad? Pero ahora yo te sugiero estas respuestas. ¿Quién ha contribuido? Satanás. ¿De qué manera? De la manera en que dice la introducción del día sábado. El día sábado dice en la introducción que en el antiguo cercano oriente los dioses de las naciones no solo eran volubles, inmorales e impredecibles. Y también la introducción dice que detrás de estos dioses había demonios. ¿Cuál era la intención? Pintar a los dioses así, de tal manera que cuando se hablara del Dios Jehová, se concibiera también de esa manera. En la parte del viernes dice que Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, es decir, como un juez severo, un duro y estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está vigilando con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres, para poder castigarlos con justicia. Esto lo encontramos en El Camino a Cristo en la página 10 y es un comentario de Elena de White. Subrayalo bien para que puedas leerlo. De esta manera, Satanás ha pintado a Dios como un Dios malo. Y entonces, ¿por qué es bueno conocerlo? Porque entonces vamos a cambiar estas ideas erróneas, ¿verdad? La pregunta 2, el amor y la justicia son acciones o atributos de Dios. Como dijimos al principio, hay personas que actúan con justicia porque tienen un interés personal, tienen una intención de ganar favor, de quedar bien con los demás. Pero no es el caso de Dios. Y entonces vamos a ver esto en la parte del domingo y lunes, que amor y justicia van de la mano. Porque número 1, Dios así siempre actúa. Y ahí hay algunos textos en la parte del domingo, ¿verdad? Donde dice que el amor, Él ama la justicia y juicio. Y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dice Salmo 33:5, menciona Salmo 85:10, 89:14, Isaías 6:18 y Jeremías 9:24, que es el versículo de memoria, ¿verdad? Que dice, sino alabes en esto el que haya de alabarse, de entender y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud. Es Dios así, es su esencia. Y por eso, ¿verdad? Sus acciones como consecuencia también son justicia y verdad. Ya en el bosquejo que te compartiremos, encontrarás tú un poco más ampliado este concepto de la respuesta. Muy bien, entonces allí concluimos con la pregunta 2. ¿El amor y la justicia de Dios
¿Son acciones o atributos de Él? Ya vimos que ambas cosas. La pregunta 3, esta también es interesante. ¿Cómo concilias la aseveración de que Dios no es hombre para que se arrepienta? Y en otros pasajes dice, se arrepintió Dios. ¿Cómo conciliamos esto? Bueno, el día lunes habla del carácter inmutable de Dios y se refiere a su esencia, a su ser, según Malaquías 3:6, Santiago 1:17, y tú puedes leer allí algunos textos, sin duda, a lo mejor ya incluso tú has, de alguna manera, ah, resumido, ¿no? Por ejemplo, Malaquías 3:6 y Santiago 1:17. En Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio. Y en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Dios de los cielos, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, vemos aquí que si bien es cierto, Dios nunca cambia. Y un pasaje muy conocido, muy conocido, Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces uno dice, bueno, o sea, Dios siempre es constante, es cierto. Pero también vemos que en Éxodo 32:14, por ejemplo, dice, Jehová se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo. Entonces, como no se arrepiente o sí se arrepiente. Bueno, Dios no cambia porque su esencia siempre es la constancia. Pero en sus acciones y sobre todo cuando va a ejecutar juicio, cuando va a traer mal sobre su pueblo, si su pueblo se arrepiente, Dios sí cambia. Por eso es que ese Dios que es firme siempre, también a veces cambia porque Él quiere el bien de sus hijos. Y entonces vemos que eso contesta la parte 3, ¿verdad? Que decimos el Dios inmutable que a veces cambia. Bueno, y finalmente la pregunta 4 es más ya como la respuesta a lo que hemos conocido de Dios. Menciona algunas formas en que podemos reaccionar después de conocer la verdad al amor de Dios y su misericordia. Y aquí yo quiero, pues yo creo que van a salir varias respuestas de los hermanos de las clases, pero yo quiero sugerirte 4 así cortitas. 1, después de conocer cómo es Dios, nuestra respuesta es exaltar su amor y su misericordia. Y usamos Isaías 25:1 y Éxodo 34:6 y 7, donde menciona que nosotros exaltamos el amor y la misericordia de Dios. También, número 2, confiar en su fidelidad. Ahora yo no voy a dudar de ese Dios, porque ese Dios no cambia y lo que promete, lo cumple. Y esa es mi respuesta al conocer a ese Dios maravilloso, que promete y lo que promete, lo cumple, porque en el pasado lo ha hecho. Número 3, imitarlo. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya conocí ese Dios maravilloso. Ahora sugiero a mis alumnos que lo imitemos, que así como Dios es perfecto, también nosotros seamos perfectos. Y número 4, mi respuesta a conocer a ese Dios es confiar que un día todo el mal de este mundo se terminará y la justicia y la misericordia serán perfectas, no solo en Dios, sino también en los seres humanos, según dice Apocalipsis 15, del 3 al 4 y Apocalipsis 19, del 1 al 2. En el bosquejo que te compartiremos vienen más textos y vienen más sugerencias. Bueno, ya terminamos entonces de contestar las preguntas. Tú haces una pequeña conclusión y de cada división dices una pequeña frase. Por ejemplo, la importancia de conocer a Dios. Ahora, como dijo Job, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Amén. Bueno, la segunda parte o la segunda división, amor y justicia, ¿son acciones o atributos de Dios? Así como Dios no solo ama, sino que Él es amor, dice Primera de Juan 4:8. No es que Dios ama solamente, sino dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces, no solo es acción, sino un atributo de Él, porque esa es su esencia. Y el Dios inmutable que a veces cambia, ay,
Esto podemos confiar en que Dios es misericordia y su justicia siempre permanece. Pero cuando Él quiere hacer algo para nosotros, para nuestro beneficio, espera una respuesta. Y a veces, si Él había decidido hacer un mal, Él hace el bien para nosotros. Y finalmente, mi respuesta al conocimiento de Dios. Yo lo resumo así, sencillo, y a lo mejor tú puedes resumirlo a como tú lo concibas, tus hermanos, y pedirles que digan una pequeña frase. Pero miren, yo estoy más enamorado de mi Padre maravilloso después de conocerlo. Y podemos decir un amén para el Padre, un amén para el Hijo y un amén para el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cómo lo aplico? Esto es importante, a lo mejor esto lo puedes llevar escrito en una tirita ahí, o en una diapositiva sola. Aunque en este mundo hay injusticia y falta de amor, mi Dios hace la diferencia. Imitaré a mi Padre para que Él se sienta orgulloso. Y así como Él ama el amor y la justicia, yo también amo el amor y la justicia. Querido maestro, que Dios te bendiga. Espero te ayude este bosquejo.